Hay un país a 150 kilómetros de Estados Unidos donde el tiempo se detuvo el 1 de enero de 1959, donde los coches que circulan por las avenidas de su capital son los mismos que vieron entrar a Fidel Castro en La Habana hace más de 6 décadas, donde 11 millones de personas reciben cada mes una libreta de racionamiento que les asigna cuántos gramos de arroz, frijoles, pollo y azúcar tienen derecho a comprar a precio subvencionado, donde un ingeniero, un médico y un taxista ganan aproximadamente lo mismo, entre 20 y 40 dólares al mes, donde la electricidad se va durante 6, 8, 12 horas al día sin previo aviso, donde el Internet llegó por primera vez al teléfono móvil en diciembre de 2018, casi 60 años después de que la red se inventara, y donde cada cuadra de cada barrio tiene un comité de defensa de la revolución que registra quién entra, quién sale y quién duerme cada noche en cada casa. Este país tiene 11 millones de habitantes, una de las tasas de alfabetización más altas del continente americano, una esperanza de vida comparable a la de muchos países desarrollados y al mismo tiempo es el único de América donde es ilegal contratar libremente a otra persona, donde los periódicos independientes están prohibidos, donde los partidos políticos distintos al oficial no pueden existir y donde más de 3 millones de sus ciudadanos han abandonado la isla en las últimas 7 décadas. La mayor diáspora proporcional de Latinoamérica es la República de Cuba. Y lo que estás a punto de descubrir sobre cómo se sobrevive en el país más cercano a Estados Unidos y al mismo tiempo más lejano del mundo moderno es más extraño, más complejo y más humano de lo que cualquier titular de prensa ha podido contarte. Antes de cruzar el malecón más fotografiado del Caribe, necesitas conocer las cifras que definen a este país que funciona como una cápsula del tiempo en el centro del continente americano. Cuba ocupa 109,884 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la isla más grande del Caribe, un archipiélago compuesto por la isla principal, la isla de la Juventud y más de 4.000 cayos diminutos repartidos por el norte y el sur. Su frontera marítima más importante es invisible, los 150 kilómetros del estrecho de Florida que la separan de Cayo Hueso, la distancia exacta que un balsero motivado puede recorrer en 3 días con buen tiempo y morir intentándolo en los mismos 3 días si el viento gira. Esa franja de agua es probablemente la frontera más cargada simbólicamente de todo el continente, porque no separa solamente 2 países, separa 2 sistemas políticos, 2 modelos económicos y 2 versiones del siglo XX que llevan más de 6 décadas mirándose desde orillas opuestas sin tocarse. El Producto Interior Bruto per cápita de Cuba se sitúa, según las estimaciones más fiables, entre los 9.000 y los 12.000 dólares anuales. Una cifra que parece razonable comparada con otros países de la región hasta que descubres que esa estadística incluye servicios subvencionados que el ciudadano no recibe en moneda real y que el salario medio efectivo de un trabajador cubano oscila entre 20 y 40 dólares mensuales al cambio del mercado informal. La economía cubana funciona con 2 monedas oficiales y al menos otras 2 monedas no oficiales. El peso cubano que circula entre los ciudadanos para los productos racionados, el dólar estadounidense que se utiliza en las tiendas en MLC, las tarjetas en moneda libremente convertible que el gobierno introdujo para captar divisas, el euro en zonas turísticas y desde hace pocos años, el peso de los mercados informales que cambia de valor cada semana según la inflación. El resultado es un sistema monetario tan complejo que un cubano promedio dedica una parte significativa de su día a calcular en qué moneda le conviene cobrar y en qué moneda le conviene pagar para no perder valor adquisitivo en cada transacción. El país produce caña de azúcar, tabaco, café, níquel,
cítricos y algunos productos farmacéuticos que han ganado prestigio internacional, especialmente vacunas y medicamentos. Pero importa el 80% de los alimentos que consume, una cifra que en una isla con tierras fértiles y clima tropical resulta tan paradójica que requiere explicación. La explicación tiene varias capas. El embargo estadounidense vigente desde 1962 que limita el acceso a fertilizantes, maquinaria agrícola y crédito internacional. El colapso de la Unión Soviética en 1991 que dejó al país sin su principal socio comercial. El sistema de propiedad estatal de la tierra que ha demostrado durante décadas no incentivar la producción agrícola eficiente, la fuga continua de mano de obra rural hacia las ciudades y, en última instancia, hacia el extranjero. Y la dependencia de Venezuela como proveedor de petróleo subvencionado, una dependencia que se ha tambaleado en los últimos años a medida que la propia Venezuela se hundía en su crisis particular. Esto significa que Cuba es simultáneamente un país con una de las mejores reputaciones internacionales en medicina y educación pública, y uno de los países donde encontrar medicinas básicas como aspirina, antibióticos o anticonceptivos puede llevar semanas de búsqueda, una combinación que no existe en ningún otro lugar del continente y que define la paradoja central del Estado cubano. Un sistema que forma médicos de excelencia que se exportan a docenas de países como mano de obra calificada y que al mismo tiempo no puede garantizar a esos mismos médicos un sueldo suficiente para alimentar a sus hijos en La Habana. Y es dentro de esa paradoja donde viven 11 millones de personas cuya vida cotidiana es un misterio para gran parte de la humanidad. Un misterio que vamos a intentar descifrar con la información más rigurosa disponible. Lo primero que necesitas entender sobre Cuba es que no es un país en el sentido convencional. Es un sistema diseñado durante más de 6 décadas para mantener una arquitectura política específica funcionando contra todos los pronósticos, contra todas las predicciones de colapso inminente que los analistas internacionales han pronunciado desde 1991 y contra la voluntad de una parte significativa de su propia población que cada año se manifiesta con los pies cruzando el estrecho de Florida, la frontera con México o, más recientemente, la selva del Darién en Panamá. Y el pilar central de ese sistema tiene un nombre que los cubanos pronuncian con una mezcla de respeto, miedo y resignación. El Comité, los Comités de Defensa de la Revolución, fundados por Fidel Castro en septiembre de 1960, son la red de vigilancia vecinal más extensa y antigua del hemisferio occidental. Cada cuadra de cada barrio de cada ciudad y cada pueblo de Cuba tiene un CDR, una pequeña organización compuesta por vecinos voluntarios cuya función oficial es defender los logros de la revolución y cuya función real es saber lo que ocurre en cada casa de su zona. El presidente del CDR sabe cuántas personas viven en cada vivienda, sabe quién recibe visitas extranjeras, sabe quién compra demasiada carne en el mercado negro, sabe quién tiene una antena parabólica ilegal que capta canales de Miami, sabe quién trabaja para una empresa privada y sabe quién ha dejado de asistir a las marchas oficiales del 1 de mayo. Esta información no se almacena en una base de datos centralizada como ocurre en otros sistemas autoritarios contemporáneos. Se almacena en la memoria de los vecinos y se transmite por canales informales hasta llegar, cuando es relevante, a las autoridades policiales o de seguridad del Estado. El sistema funciona porque convierte a cada vecino en vigilante potencial de los demás vecinos y a cada vecino en vigilado potencial de todos los demás. La confianza interpersonal en una comunidad cubana es real en muchos sentidos. Los cubanos siguen siendo uno de los pueblos más cálidos y comunicativos de Latinoamérica, pero existe una capa de cautela permanente que regula lo que se dice en voz alta, lo que se dice en voz baja y lo que no se dice nunca, aunque todos lo piensen. Hay temas que se conversan dentro de casa con la radio puesta para que el sonido enmascare las palabras.
Hay opiniones que se intercambian entre amigos cercanos solo después de mirar 2 veces hacia atrás en una calle vacía, y hay nombres de figuras políticas, nombres de organizaciones, nombres de eventos históricos que se pronuncian con códigos alternativos para evitar que los altavoces los capturen. El régimen no necesita micrófonos en cada casa porque ha logrado instalar un micrófono mucho más eficiente: el silencio aprendido durante 6 décadas. La capital de Cuba, La Habana, es una ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes que el régimen mantiene como vitrina arquitectónica del período colonial español, vitrina del período republicano de la primera mitad del siglo XX y vitrina involuntaria del paso del tiempo sobre la revolución. Sus avenidas principales: el malecón que bordea la costa norte durante 8 kilómetros, el Paseo del Prado que conecta el Capitolio con el mar, la calle Obispo que atraviesa La Habana Vieja como una herida elegante entre fachadas barrocas. Son estampas que aparecen en cualquier guía turística del Caribe, pero detrás de las primeras 2 cuadras de cada esas vías, la ciudad cambia. Los edificios coloniales del siglo XVIII y XIX, muchos de ellos catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se desmoronan a una velocidad que el Estado no puede contener con sus presupuestos limitados. En La Habana se derrumban en promedio 2 o 3 edificios cada día. A veces parcialmente el balcón que se desploma sobre la acera, a veces totalmente la fachada que cae con la familia adentro. La ciudad pierde fragmentos de sí misma cada 24 horas y los habitantes han aprendido a caminar por el centro de la calle, lejos de los aleros, porque saben que el cielo, en La Habana, también puede caer. El olor de La Habana es una composición que ningún visitante olvida. En las primeras horas de la mañana huele a café tostado, ese café cubano fuerte y dulce que se prepara en cafeteras italianas heredadas de las abuelas, mezclado con el aroma del mar que el viento del norte arrastra desde el malecón. A media mañana, el olor cambia a humo de motor diésel sin filtros, porque los Lada rusos, los Polski Fiat polacos y los Chevrolet de los años 50 circulan por las mismas calles que las pocas guaguas estatales y los almendrones colectivos, todos con motores adaptados, trasplantados, parcheados durante décadas, con piezas que ya no se fabrican en ningún lugar del mundo. Por la tarde, el olor incorpora notas de fritura, ese aceite reutilizado donde se cocinan las croquetas y los tostones de los puestos callejeros, y por la noche, especialmente en verano, La Habana huele a humedad estancada, a pintura vieja, a ropa secándose en balcones y al perfume barato que las mujeres jóvenes se aplican antes de salir a buscar suerte en el vedado. Los edificios residenciales de La Habana cuentan la historia económica del país en sus fachadas. Las mansiones del Vedado y de Miramar, construidas por la burguesía cubana de la primera mitad del siglo XX, fueron confiscadas tras la Revolución y subdivididas en múltiples viviendas para acomodar a familias de clases populares. El resultado es que una casa señorial de 1000 metros cuadrados, que en 1958 era el hogar de una sola familia, hoy aloja a 15 o 20 familias en habitaciones improvisadas con paredes de cartón, baños compartidos, cocinas instaladas en lo que antes fueron salones de música y patios traseros convertidos en gallineros para complementar la dieta. Estas subdivisiones se llaman cuarterías o solares y son la realidad habitacional de un porcentaje significativo de los habaneros, quienes han aprendido a vivir con una intimidad cero, a escuchar las discusiones del vecino a través de paredes que no fueron diseñadas para separar viviendas y a compartir un solo baño entre 30 personas con una organización informal que solo el ingenio cubano podía haber inventado. La Habana tiene una infraestructura que opera al límite de lo posible. El acueducto de la ciudad, construido en el siglo XIX y modernizado parcialmente en el siglo XX, pierde aproximadamente la mitad del agua que transporta antes de llegar a los grifos de los habitantes. Las tuberías rotas
se reparan con materiales improvisados que duran meses, no décadas. El alcantarillado colapsa con cada lluvia fuerte. El sistema eléctrico, dependiente de termoeléctricas obsoletas y de combustible que ya no llega regularmente desde Venezuela, falla con una predictibilidad que los cubanos han incorporado a su rutina. Saben aproximadamente a qué hora se va la luz cada día y han organizado sus vidas alrededor de esa interrupción. Los que tienen nevera intentan comer las proteínas perecederas antes del apagón. Los que tienen agua en tanques elevados intentan llenar cubos extras antes de que las bombas se detengan, y los que tienen ventiladores buscan los rincones más frescos de la casa para esperar las horas sin electricidad en una isla donde el calor del verano puede superar los 38 grados con humedades del 90%. Pero La Habana, con todas sus dificultades, sigue siendo la ciudad privilegiada del país. Los recursos del Estado se concentran allí porque allí se concentra la imagen que el régimen quiere proyectar al mundo, los hoteles de las cadenas internacionales, los restaurantes que aceptan tarjetas de crédito, los aeropuertos que reciben turismo, las embajadas, los diplomáticos. Fuera de La Habana, la realidad cubana se vuelve más cruda, más rural, más improvisada y más invisible para el ojo extranjero. La ciudad de Santiago de Cuba, en el extremo oriental de la isla, es la segunda en tamaño y conserva un orgullo histórico particular porque allí comenzó la revolución. Allí está el cuartel Moncada, que Fidel Castro asaltó en 1953, marcando el inicio simbólico del movimiento que terminaría tomando el poder 6 años después. Pero Santiago hoy es una ciudad que recibe menos inversión, menos turismo, menos remesas de la diáspora y que sufre con más intensidad los apagones, la escasez de combustible y la fuga migratoria de su población joven. Camagüey, en el centro del país, es famosa por su urbanismo colonial irregular, calles que se trazaron deliberadamente torcidas en el siglo XVI para confundir a los piratas que asaltaban la ciudad, y por sus tinajones, esos enormes jarrones de barro que se utilizaban para almacenar agua de lluvia y que hoy decoran patios y plazas como recordatorio arqueológico de cómo se sobrevivía en los siglos previos al acueducto. Holguín, en el oriente, es la ciudad que más migrantes ha aportado al éxodo de los últimos años, una ciudad donde los jóvenes de 20 años conversan abiertamente sobre cuándo, no si, abandonarán el país. Y luego están los pueblos pequeños, los del interior de Pinar del Río, donde se cultiva el tabaco que se utiliza para fabricar los habanos más caros del mundo, los del Oriente Cañero, donde la zafra azucarera lleva décadas en declive y los antiguos centrales abandonados se oxidan bajo el sol del Caribe como esqueletos industriales de un país que produjo 1/3 del azúcar mundial y hoy importa azúcar para cubrir su consumo interno. La alimentación es la preocupación cotidiana de la mayoría de los cubanos. La libreta de abastecimiento, conocida popularmente como la libreta, se introdujo en 1962 como medida temporal para garantizar la distribución equitativa de alimentos durante una crisis económica puntual. 63 años después, la libreta sigue vigente y entrega a cada ciudadano cubano una cantidad mensual de productos básicos a precios subvencionados que el Estado asume con su presupuesto. Esa cuota incluye, dependiendo del momento histórico y de la disponibilidad real, aproximadamente 7 libras de arroz, 1 libra de frijoles, 5 huevos, 1 libra de pollo, 1/4 de libra de aceite, 1 puñado de café, algo de azúcar y, con suerte, alguna libra de carne de cerdo o de res en fechas señaladas. El total cubre las necesidades calóricas básicas de una persona durante aproximadamente 10 días. Los 20 días restantes del mes, el cubano debe completarlos con compras en el mercado libre a precios de mercado, en los mercados agropecuarios donde los productores privados venden sus excedentes, en las tiendas en MLC donde se paga en moneda dura, o en el mercado informal que funciona en las casas, en los portales y en redes de WhatsApp que se han convertido
en los nuevos catálogos comerciales del país. Conseguir comida en Cuba no es una actividad pasiva como en otros países donde se entra a un supermercado y se eligen productos de los anaqueles. Es una actividad activa que ocupa horas del día. Hay que hacer cola en la bodega para recoger los productos de la libreta cuando llegan, sabiendo que pueden tardar días o semanas. Hay que averiguar dónde apareció pollo aquella mañana porque las distribuciones son imprevisibles. Hay que estar dispuesto a esperar 2, 3, 4 horas bajo el sol para comprar pan, leche, huevos. Hay que mantener una red de informantes que avisan por mensajes cuando un producto difícil aparece en alguna tienda. Y hay que tener siempre dinero líquido en varias monedas, porque el método de pago aceptado cambia según el establecimiento y según el día. Una mujer cubana promedio dedica entre 2 y 4 horas diarias exclusivamente a las gestiones de alimentación de su familia. Tiempo que multiplicado por décadas configura una existencia donde la lucha por comer ha sustituido, en términos prácticos, a casi cualquier otra actividad recreativa, cultural o de desarrollo personal. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está atrapando. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber a qué rincones del mundo llegan estos documentales. Si lo que estás descubriendo te está sorprendiendo, dale al me gusta y suscríbete porque ahora vamos a entrar en el período más oscuro de la historia reciente de Cuba, esos años 90 que los cubanos llaman el período especial y que para una generación entera fueron sinónimo de hambre, de balsa y de aprender que un imperio puede caer en el otro lado del mundo y dejar a una isla del Caribe sin electricidad durante una década. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir formalmente. Para la mayoría del mundo, aquella fecha significó el fin de la Guerra Fría, la victoria simbólica del modelo capitalista y el inicio de un nuevo orden internacional. Para Cuba, significó otra cosa muy distinta. Significó la pérdida instantánea de su principal socio comercial, de su único proveedor estable de petróleo subvencionado, de un mercado garantizado para su azúcar y de los créditos blandos que durante 3 décadas habían sostenido una economía estructuralmente deficitaria. En cuestión de meses, Cuba perdió aproximadamente el 85% de su comercio exterior y entró en un periodo que el régimen denominó oficialmente Período Especial en Tiempo de Paz, una formulación eufemística para describir lo que en cualquier otro país se habría llamado simplemente colapso económico. Los efectos fueron inmediatos y brutales. El consumo calórico promedio de un cubano se redujo aproximadamente un 30%. Los apagones se extendieron a 16 o 18 horas diarias en muchas zonas del país. El transporte colectivo desapareció prácticamente porque no había combustible para los autobuses. La Habana, una ciudad construida para ser recorrida en automóvil, vio aparecer cientos de miles de bicicletas chinas que el gobierno importó de emergencia y los habaneros aprendieron a desplazarse pedaleando bajo el sol del Caribe en un esfuerzo físico que muchos no estaban preparados para sostener. Comenzaron a aparecer los camellos, esos autobuses gigantescos remolcados por tractores que transportaban hasta 300 personas en condiciones de hacinamiento extremo, y los cubanos los apodaban así, camellos, porque tenían 2 jorobas en el techo, llevaban a mucha gente y olían fatal por dentro. La gente comió lo que pudo. Aparecieron en los menús de las casas cubanas alimentos que antes nunca habían sido considerados comestibles. La gente capturaba palomas en los parques para cocinarlas. Algunas familias criaron cerdos en sus apartamentos del Vedado o en las azoteas de los edificios. El pescado dejó de ser pescado y se convirtió en cualquier criatura del mar que pudiera ser pescada con anzuelos improvisados desde el malecón. Las recetas tradicionales cubanas se modificaron para utilizar cáscaras de plátano como sustituto de la carne, melado de caña como sustituto del azúcar refinado
y hojas y raíces de plantas que la sabiduría popular descubrió eran nutritivas. La desnutrición se hizo visible en los rostros de los cubanos. Una epidemia de neuropatía óptica, una enfermedad provocada por deficiencias vitamínicas que afectaba la visión, alcanzó proporciones alarmantes en 1992 y 1993 y fue contenida finalmente con un masivo programa de distribución de complejo vitamínico que el régimen logró negociar con organizaciones internacionales. El éxodo de los balseros de 1994 fue la consecuencia directa del período especial. Aquel verano, ante la desesperación económica creciente y tras una serie de manifestaciones espontáneas en La Habana, Fidel Castro autorizó la salida de quien quisiera abandonar el país por mar. En cuestión de semanas, decenas de miles de cubanos construyeron balsas con cualquier material flotante que pudieron encontrar: neumáticos de camiones, tanques de combustible reciclados, tablas de madera atadas con cuerdas, planchas de poliexpan, y se lanzaron al estrecho de Florida en una de las migraciones más arriesgadas de la historia americana reciente. La Guardia Costera estadounidense interceptó a más de 30.000 cubanos durante aquellos meses. El número exacto de los que murieron en el intento, ahogados por tormentas, atacados por tiburones, deshidratados bajo el sol tropical sin agua dulce, nunca se ha podido establecer con precisión. Las estimaciones más conservadoras hablan de varios miles. Las menos conservadoras de hasta 15.000 cubanos perdidos para siempre en aquel mar que separa dos mundos. El período especial duró formalmente hasta principios de los años 2000, cuando el ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999 abrió una nueva línea de subsidio energético que reemplazó parcialmente lo perdido tras la caída soviética. Venezuela comenzó a enviar a Cuba aproximadamente 100.000 barriles diarios de petróleo a precios subvencionados, a cambio de que Cuba enviara a Venezuela decenas de miles de médicos, profesores, técnicos deportivos y asesores ideológicos. Aquel intercambio salvó a Cuba económicamente y consolidó una alianza geopolítica que se extendería durante 2 décadas hasta que la propia crisis venezolana redujo drásticamente el flujo de petróleo y obligó al régimen cubano a buscar nuevas fuentes de financiación. El control de la información en Cuba ha evolucionado a lo largo de las décadas, pero mantiene una arquitectura básica que define todo el sistema. Los medios de comunicación tradicionales son todos estatales. El periódico Granma, el periódico Juventud Rebelde, el canal Cubavisión, la radio Reloj y todas las emisoras provinciales operan bajo el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista, que aprueba o veta cada contenido antes de su publicación. No existe la prensa independiente con licencia legal, aunque sí han surgido en los últimos años medios digitales operados desde el extranjero o desde la clandestinidad interna como El Toque, Cubanet, Diario de Cuba o 1-4+, este último fundado por la bloguera Joanny Sánchez, cuyas plataformas son bloqueadas oficialmente en el país, aunque accesibles mediante redes privadas virtuales para quienes saben configurarlas. La televisión cubana transmite contenido producido localmente, mezcla de informativos oficiales, telenovelas brasileñas y mexicanas adquiridas con descuento, programas de entretenimiento de bajo presupuesto y una cantidad notable de material educativo y cultural que algunos analistas consideran de calidad superior a la oferta televisiva de muchos países latinoamericanos. Los cubanos consumen además, mediante el llamado paquete semanal, 1 terabyte de contenido digital que circula en discos duros externos vendiendo de mano en mano. Series norteamericanas, películas estrenadas la semana anterior en cines internacionales, programas de YouTube, partidos de fútbol europeo, documentales y videos musicales. Este paquete, completamente ilegal, pero tolerado por las autoridades porque sería imposible de erradicar, ha funcionado durante más de una década como el principal canal de acceso al contenido global para la mayoría de los cubanos. El Internet llegó tarde a Cuba y llegó controlado.
Hasta 2013 prácticamente no existía conectividad para ciudadanos comunes. En aquel año se abrieron los primeros puntos de acceso Wi-Fi públicos en parques y plazas, y la imagen de centenares de cubanos conectados a sus móviles en el Parque Central de La Habana, intentando hablar por video con sus familiares en Miami a través de conexiones lentísimas que cobraban por hora, se convirtió en una de las estampas urbanas más características de aquella década. En diciembre de 2018 se autorizó por primera vez el Internet móvil en los teléfonos celulares, una transformación que cambió la sociedad cubana en formas que el régimen probablemente no anticipó. Por primera vez, los cubanos tenían acceso permanente a información no filtrada, a redes sociales globales, a la voz de la diáspora en Miami, a las noticias internacionales sobre su propio país y a una dimensión de comparación con el mundo exterior que el aislamiento físico había mantenido bloqueada durante 6 décadas. Las consecuencias políticas de esa apertura digital fueron visibles en julio de 2021. El día 11 de aquel mes, miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles en docenas de ciudades del país en las protestas más masivas que Cuba había visto desde la revolución. Las marchas se organizaron a través de Facebook, WhatsApp y Telegram, se transmitieron en directo a través de los teléfonos de los manifestantes y por primera vez el mundo entero pudo ver imágenes simultáneas de cubanos comunes coreando consignas contra el gobierno en San Antonio de los Baños, en Cárdenas, en Santiago de Cuba, en La Habana. Higuera. La respuesta del régimen fue rápida. El presidente Miguel Díaz-Canel, sucesor de los Castro, llamó por televisión a los revolucionarios a defender las calles contra los manifestantes. Se cortó el Internet móvil durante varios días. Centenares de personas fueron detenidas, se celebraron juicios sumarísimos donde se aplicaron penas de hasta 25 años de cárcel a manifestantes que en algunos casos eran adolescentes. El movimiento fue contenido, pero algo había cambiado de manera irreversible en la conciencia colectiva de los cubanos. La posibilidad de manifestarse en la calle, que durante décadas había sido considerada inimaginable, había quedado demostrada como real, y eso no se podía deshacer. El éxodo cubano de los últimos años es, en términos proporcionales, el mayor en la historia del país. Entre 2022 y 2024, según estimaciones combinadas de las agencias migratorias estadounidenses y de organizaciones independientes, más de 500.000 de cubanos abandonaron la isla, una cifra que representa aproximadamente el 5% de toda la población del país en menos de 3 años. Para entender la dimensión de esta sangría demográfica, basta compararla con eventos similares. El éxodo del Mariel de 1980 movió aproximadamente 125.000 personas. La crisis de los balseros de 1994 movió alrededor de 40.000. El éxodo actual ha superado ambas cifras juntas multiplicadas por 3 en un periodo similar de tiempo. La diferencia es que mientras los movimientos anteriores fueron predominantemente marítimos hacia Florida, el éxodo actual ha utilizado rutas terrestres complejas que han llevado a cubanos a cruzar Centroamérica, atravesar la selva del Darién en Panamá, recorrer México y entrar a Estados Unidos por la frontera sur. Una odisea que cuesta entre $5.000 y $15.000 por persona y que millones de cubanos han pagado utilizando ahorros familiares, vendiendo viviendas, hipotecando bienes a la red informal de prestamistas que han proliferado precisamente para financiar este tipo de viajes. La diáspora cubana en Estados Unidos, principalmente concentrada en el sur de Florida, se ha convertido en la realidad demográfica que define la otra cara de la moneda. Más de 2,5 millones de personas de origen cubano viven en Estados Unidos, la mayoría de ellas en el área metropolitana de Miami. La calle 8, conocida también como SW 8th Street, es el corazón cultural de Pequeña Habana, un barrio donde el español es el idioma dominante, donde los restaurantes sirven ropa vieja, frijoles negros y mariquitas como en La Habana de los años 50,
donde los abuelos juegan dominó en el Parque Máximo Gómez bajo árboles de aguacate y donde el café cubano se sirve en ventanitas, pequeñas ventanas, en las fachadas de los negocios donde se compra un colado de pie sin entrar al local. La diáspora cubana ha producido figuras prominentes en la política estadounidense, en los negocios, en las artes, en la academia y en el deporte. Y mantiene con la isla una relación compleja atravesada por dos elementos contradictorios: el rechazo al régimen que provocó su exilio y el amor profundo por una tierra a la que muchos llevan décadas sin pisar. Las remesas que la diáspora envía a sus familiares en Cuba son uno de los pilares económicos más importantes del país. Las cifras son difíciles de calcular con precisión porque buena parte del dinero se mueve por canales informales, pero las estimaciones más fiables sitúan las remesas anuales entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Una cifra superior a cualquier otra fuente de divisas que el país recibe, incluyendo el turismo. Las remesas no solamente sostienen a millones de familias cubanas, también sostienen indirectamente al propio Estado cubano, que captura una parte sustancial del flujo a través del sistema dual de monedas y de las tiendas en MLC que solo aceptan moneda dura. Es una de las paradojas más profundas del modelo cubano. El régimen, que durante décadas declaró ideológicamente a los cubanos del exilio como gusanos, hoy depende económicamente de los dólares que esos mismos exiliados envían a sus familias en la isla. Las historias individuales de quienes han abandonado Cuba en los últimos años configuran un mosaico humano que ningún relato general puede sustituir. Hay médicos formados en universidades cubanas que hoy conducen Uber en Houston mientras revalidan sus títulos. Hay profesores de física que dirigen restaurantes de comida cubana en Madrid. Hay ingenieros que cruzaron la selva del Darién con sus hijos a hombros porque el avión de Nicaragua era la única vía aérea que un cubano podía pagar y la travesía terrestre hacia Estados Unidos era la continuación lógica del único itinerario disponible. Hay madres que dejaron a sus hijos pequeños con los abuelos en Holguín, pensando que se reunirían en 6 meses y que llevan 5 años sin abrazarlos. Hay hombres mayores que llegaron a Madrid a los 60 años a empezar de cero, sin conocer a nadie, sin saber cómo funciona el sistema bancario español, aprendiendo a sobrevivir en una ciudad cuyo costo de vida es 5 veces el sueldo medio cubano. Cada cubano que se va arrastra consigo una red invisible de afectos que se rompen, de planes que se postergan indefinidamente, de promesas que se hacen sabiendo que probablemente no podrán cumplirse. Queremos hacer una pausa breve. Si has llegado hasta aquí, es porque Cuba te está atrapando tanto como nos atrapó a nosotros, porque hay algo en este país que excede cualquier explicación política y que tiene que ver con los seres humanos que lo habitan, que lo abandonan, que lo aman y que lo padecen. Cuéntanos en los comentarios qué te está sorprendiendo más de lo que estás descubriendo. Y quédate, porque ahora vamos a entrar en la dimensión geopolítica del caso cubano, en cómo una isla del Caribe se convirtió en el campo de batalla simbólico más importante de la Guerra Fría, en cómo el embargo de Estados Unidos lleva más de 6 décadas funcionando como el experimento de presión económica más largo de la historia contemporánea, y en por qué Cuba importa hoy mucho más allá de sus fronteras físicas para entender el siglo XXI que apenas comienza. El embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba se estableció formalmente el 7 de febrero de 1962, después de que el régimen revolucionario nacionalizara las propiedades de empresas estadounidenses sin compensación y se alineara explícitamente con la Unión Soviética. 63 años después, el embargo sigue vigente y ha sobrevivido a 11 presidentes estadounidenses de ambos partidos, a la caída del muro de Berlín, a la disolución de la Unión Soviética, a la guerra contra el terrorismo y a la pandemia del coronavirus. Es la política comercial restrictiva más larga en la historia de las relaciones internacionales modernas. El embargo prohíbe el comercio entre Estados Unidos y Cuba con muy limitadas excepciones.
prohíbe a empresas estadounidenses operar en territorio cubano, prohíbe a ciudadanos estadounidenses gastar dinero en Cuba en circunstancias normales, y mediante la ley Helms-Burton, aprobada en 1996, se extendió también para presionar a empresas extranjeras que comercien con Cuba con propiedades originalmente estadounidenses confiscadas en los años 60. El debate sobre los efectos del embargo es uno de los más complejos de la política internacional contemporánea. El gobierno cubano y sus aliados argumentan que el embargo ha causado pérdidas económicas acumuladas estimadas en más de $140.000 millones y es la causa principal de las dificultades económicas del país. Las Naciones Unidas votan cada año casi por unanimidad, con la sola excepción de Estados Unidos, Israel y ocasionalmente algún país más, una resolución no vinculante que solicita el levantamiento del embargo. Por otro lado, los críticos del régimen argumentan que el embargo no impide a Cuba comerciar con prácticamente cualquier otro país del mundo, que las dificultades económicas cubanas son resultado de un modelo económico ineficiente, que países comparablemente aislados, pero con sistemas económicos diferentes, han logrado prosperar y que el régimen utiliza el embargo como excusa permanente para no asumir responsabilidad por sus propios errores. La verdad probablemente reside en una combinación de ambos argumentos. El embargo ha tenido efectos económicos reales y perjudiciales, especialmente en el acceso a tecnología, financiación internacional y suministros médicos. Y al mismo tiempo, el modelo económico cubano tiene problemas estructurales que existirían incluso sin el embargo, como demuestra el hecho de que la mayoría de las economías centralmente planificadas del mundo enfrentaron dificultades similares al margen de cualquier embargo externo. La relación de Cuba con China se ha intensificado en las últimas 2 décadas como sustituto parcial de la pérdida del soporte soviético y como complemento al apoyo venezolano debilitado. China es hoy el principal proveedor de tecnología, infraestructura digital y maquinaria industrial para Cuba. Las cámaras de vigilancia que se han instalado en las calles de las principales ciudades cubanas son de fabricación china. El sistema de pagos electrónicos que el gobierno cubano ha introducido recientemente está basado en plataformas chinas. Y los acuerdos sobre desarrollo de la zona especial de Mariel, que aspira a convertirse en un puerto logístico de importancia regional, se han firmado mayoritariamente con empresas estatales chinas. La presencia china en Cuba se mantiene en un perfil bajo público, pero estructuralmente significativo, y refleja una tendencia más amplia. En el siglo XXI, los países aliados tradicionales de la órbita soviética se han ido reorientando hacia Pekín como nueva potencia patrocinadora en una dinámica que está reconfigurando silenciosamente el mapa geopolítico global. Rusia ha mantenido relaciones cordiales con La Habana, pero su capacidad económica para subsidiar a Cuba es muy inferior a la que tuvo la Unión Soviética. La guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, ha intensificado simbólicamente la alianza Cuba-Rusia, con el régimen cubano apoyando explícitamente las posiciones de Moscú en foros internacionales, pero la asistencia material rusa a Cuba se ha limitado a envíos puntuales de combustible y a la condonación de algunas deudas históricas. La realidad es que Rusia tiene sus propias urgencias económicas y geopolíticas y no puede destinar a Cuba los recursos que el régimen necesitaría para revertir su crisis estructural. El sistema sanitario cubano es uno de los activos más complejos del régimen porque combina elementos genuinamente notables con elementos de propaganda cuidadosamente construida. Cuba ha formado, durante 6 décadas, un número de médicos por habitante que está entre los más altos del mundo. Sus universidades de medicina han sido pioneras en formar profesionales latinoamericanos provenientes de familias humildes que no habrían podido acceder a estudios médicos en sus propios países. El programa Mais Médicos en Brasil, que envió a miles de médicos cubanos
a zonas rurales brasileñas durante varios años fue una de las muestras más visibles de esta capacidad. Los médicos cubanos trabajan también en Venezuela, Bolivia, Sudáfrica, Angola, varios países del Caribe y durante la pandemia del coronavirus fueron enviados a Italia, México y otros países como apoyo de emergencia. Pero el reverso de esta exportación médica es menos discutido. Los médicos cubanos enviados al extranjero reciben una pequeña fracción del salario que el país receptor paga al gobierno cubano por sus servicios. La diferencia, que en muchos casos representa más del 70% del salario nominal, queda en arcas del Estado cubano como fuente de divisas. Para los críticos del sistema, esto configura una forma de servidumbre laboral disfrazada. Para el régimen, es un programa de cooperación internacional que beneficia a las poblaciones receptoras y que retribuye al Estado cubano por los costos de formar a esos profesionales. Las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones contractuales de estas misiones médicas, especialmente por las restricciones que se imponen a los médicos sobre su libertad de movimiento, sus comunicaciones con la familia y la posibilidad de quedarse en el país receptor si así lo desean. Internamente, el sistema sanitario cubano sufre la misma erosión que el resto de las instituciones del país. Los hospitales construidos en los años 60 y 70 funcionan con equipamiento obsoleto, los medicamentos básicos faltan crónicamente y los pacientes deben llevar a sus consultas e intervenciones quirúrgicas sus propios suministros: jeringuillas, gasas, anestésicos, antibióticos. Los médicos siguen siendo profesionales bien formados, pero su salario mensual oficial de aproximadamente $40 hace que muchos de ellos compensen sus ingresos con trabajos paralelos como taxistas, mecánicos o pequeños comerciantes. Y el éxodo migratorio ha afectado especialmente a los profesionales sanitarios que utilizan sus credenciales como llave de acceso a procesos migratorios facilitados en países que necesitan personal médico. El resultado es una paradoja sanitaria. Cuba sigue teniendo una de las tasas de médicos por habitante más altas del mundo en cifras oficiales, pero un cubano enfermo a las 3 de la madrugada en un pueblo del Oriente puede no encontrar a nadie que le atienda. La educación es el otro pilar identitario del modelo cubano y enfrenta dilemas similares. La alfabetización casi universal alcanzada en los años 60 a través de la histórica campaña de alfabetización liderada por jóvenes voluntarios urbanos que viajaron a las zonas rurales más remotas de la isla, sigue siendo un logro genuino que el régimen exhibe con orgullo. Las universidades cubanas han formado generaciones de profesionales en áreas técnicas, médicas, científicas y humanísticas, con una calidad académica que ha sido reconocida internacionalmente. Pero la enseñanza superior está completamente atravesada por el componente ideológico. Los estudiantes deben aprobar asignaturas de marxismo y de historia revolucionaria como requisito para cualquier titulación, y la carrera académica está condicionada por la lealtad política. Los profesores que han expresado discrepancias con el régimen han sido apartados de sus puestos. Los estudiantes que se han mostrado críticos en clase han enfrentado consecuencias en sus expedientes. Y en los últimos años, el éxodo de profesores universitarios hacia el extranjero ha vaciado departamentos enteros de las universidades cubanas, dejando aulas con docencia improvisada y bibliotecas que no se actualizan desde hace décadas. La cultura cubana es probablemente el área donde el genio popular ha logrado sobrevivir con mayor resistencia a las presiones del sistema. La música cubana es una de las contribuciones más reconocidas globalmente del país. El son cubano, el género que combinó tradiciones africanas y españolas en el oriente del país durante el siglo XIX, dio origen a prácticamente toda la música caribeña posterior, incluyendo la salsa que se desarrolló más tarde en Nueva York con músicos cubanos, puertorriqueños y colombianos. El bolero, el danzón, la rumba
la guaracha, el mambo, el cha-cha-cha, todas son creaciones cubanas que se exportaron al mundo y que regresaron transformadas en los catálogos de artistas internacionales que reconocen su deuda con la isla. El Buena Vista Social Club, ese álbum y documental de finales de los 90 que rescató a viejos músicos cubanos olvidados y los proyectó internacionalmente, llevó a Compay Segundo, a Ibrahim Ferrer, a Rubén González y a Omar Portuondo a escenarios de todo el mundo en los últimos años de sus vidas, en una despedida cultural que muchos consideran una de las más conmovedoras del siglo XX. La música cubana contemporánea sigue produciendo artistas de calidad notable que circulan tanto dentro como fuera de la isla. Artistas como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en la trova, X Alfonso y Habana Abierta en el rock alternativo, los reggaetoneros de buena fe, la cantante cubanoamericana Camila Cabello, los raperos de la generación más joven que utilizan sus letras para expresar críticas sociales que la prensa oficial silencia. La canción Patria y Vida, que un grupo de músicos cubanos lanzó en febrero de 2021 y que se convirtió en el himno simbólico de las protestas de julio de aquel año, ganó 2 premios Grammy Latinos y se transformó en una de las piezas culturales más significativas de la Cuba reciente. El régimen prohibió oficialmente la canción, pero los videos circularon por redes sociales y el estribillo «Ese ya no juego al dominó por un partido en mi contra» se convirtió en una consigna popular que los cubanos cantaban en las calles durante las manifestaciones. El ballet cubano, fundado por Alicia Alonso en los años 40, sigue siendo una de las escuelas de danza clásica más prestigiosas del mundo. Los bailarines cubanos formados en La Habana ocupan posiciones principales en compañías de Estados Unidos, Europa y Asia. La literatura cubana ha producido figuras de talla universal: José Lezama Lima, Alejo Carpentier, Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Leonardo Padura, algunos celebrados oficialmente, otros marginados o exiliados por sus diferencias con el régimen, pero todos parte de un canon que ha sido fundamental para la literatura latinoamericana del siglo XX. El cine cubano vivió una época dorada en los años 70 y 80 con figuras como Tomás Gutiérrez Alea, cuya película Fresa y Chocolate fue nominada al Oscar y abrió debates internos sobre la homosexualidad y la diversidad ideológica que el régimen no había permitido antes de manera tan abierta. En los márgenes del sistema oficial, el movimiento San Isidro emergió a finales de la década de 2010 como una de las iniciativas culturales independientes más visibles de los últimos años. Liderado por artistas, raperos, escritores y activistas que reclamaban libertad de expresión y derechos básicos, el movimiento llegó a ocupar el centro del escenario internacional cuando varios de sus miembros, incluyendo al rapero Michael Castillo Osorbo y al artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión tras las protestas de julio de 2021. Sus historias representan la dimensión humana del costo personal que significa ejercer la disidencia cultural en Cuba, costos que incluyen no solamente la cárcel, sino la persecución a las familias, la presión sobre los amigos, la pérdida de derechos profesionales y la marginación social que el sistema sabe articular con una eficiencia que el ojo extranjero rara vez percibe. El béisbol, deporte que llegó a Cuba desde Estados Unidos en el siglo XIX y que arraigó en la isla con una intensidad que nunca se ha replicado en otro deporte, es probablemente la metáfora cultural más completa del país. Los cubanos hablan de béisbol como hablan de política, con la misma pasión, con el mismo nivel de detalle estadístico, con la misma capacidad de discutir durante horas en cualquier esquina del país. La selección nacional cubana ha sido durante décadas una potencia mundial del deporte, ganando medallas de oro olímpicas y campeonatos internacionales
con una regularidad que solo se vio interrumpida cuando los mejores jugadores comenzaron a desertar masivamente para jugar profesionalmente en las ligas estadounidenses. Hoy, prácticamente toda generación de jugadores cubanos talentosos termina abandonando la isla para fichar por equipos de grandes ligas. Aroldis Chapman, Yoenis Céspedes, José Abreu, Yaciel Puig, los hermanos Gurriel, son algunos de los nombres más conocidos de una diáspora deportiva que ha vaciado la Liga Nacional Cubana de su talento más prometedor. El gobierno ha ido flexibilizando paulatinamente las restricciones para que los jugadores puedan firmar contratos en el extranjero y enviar parte de sus ingresos al país en una de las muchas adaptaciones forzadas que la realidad ha impuesto al sistema. Los estadios cubanos, sin embargo, siguen llenos cuando hay partidos de series nacionales con seguidores que defienden a sus equipos provinciales con un fervor que el deporte profesional internacional ha perdido en muchos otros lugares. Industriales, Santiago, Villa Clara, Pinar del Río son nombres que evocan rivalidades históricas que un cubano puede recitar con más facilidad que la lista de presidentes de su país. El boxeo cubano es la otra disciplina deportiva donde la isla ha producido figuras de talla mundial. Teófilo Stevenson, Félix Savón, los pesos pesados que durante décadas dominaron las categorías olímpicas amateur con un estilo técnico que las escuelas cubanas habían perfeccionado en gimnasios polvorientos donde los guantes se compartían entre boxeadores y los sacos se cosían con cuero reciclado. La religión en Cuba es un capítulo aparte que el ojo extranjero rara vez logra captar en su complejidad. El catolicismo histórico llegó con la conquista española y construyó iglesias en cada pueblo, pero el catolicismo cubano se mezcló desde el principio con las religiones africanas que los esclavos trasladados a la isla preservaron camufladas detrás de los santos católicos. La santería, también conocida como regla de Ocha, es la síntesis sincrética más visible de esta mezcla. Cada orisha africano se asocia con un santo católico específico y los practicantes de la santería pueden simultáneamente asistir a misa los domingos y consultar a un babalawo durante la semana sin que ambas prácticas se perciban como contradictorias. Los rituales de iniciación en la santería involucran ceremonias complejas que duran días, vestiduras blancas que el iniciado debe llevar durante un año entero, ofrendas a los orishas y una red de padrinos espirituales que estructura la comunidad religiosa en una jerarquía paralela a la del Estado. El régimen, oficialmente ateo durante décadas, terminó aceptando que la religiosidad cubana era imposible de erradicar y modificó su discurso hacia una tolerancia oficial que coexiste con cierta vigilancia informal. La visita del Papa Juan Pablo II en 1998, seguida por las visitas de Benedicto y Francisco, marcaron momentos simbólicos en la relativa apertura religiosa del país. Los cultos pentecostales, las iglesias evangélicas, el espiritismo de Cordón, el Palo Monte, la regla de Arará, configuran un mosaico religioso donde casi cada cubano participa en alguna forma de práctica espiritual, incluso si nominalmente se declara no creyente. La vida nocturna cubana sobrevive con una resiliencia que sorprende dadas las condiciones materiales del país. Los paladares, esos restaurantes privados que el gobierno autorizó tímidamente desde los años 90 y que se han ido expandiendo en variedad y calidad, ofrecen platos cubanos tradicionales reinterpretados por chefs jóvenes con presupuestos modestos, pero con creatividad que compensa las limitaciones. Los locales de salsa de La Habana, especialmente en zonas como El Vedado o el Barrio Chino, llenan sus pistas con bailarines locales y turistas que descubren que el baile cubano no es coreografía aprendida, sino conversación física improvisada entre dos personas. Los jueves de cultura, las descargas, las peñas literarias, las exposiciones en galerías independientes, las representaciones teatrales en casas particulares
Cuando los teatros oficiales están cerrados por reformas perpetuas, mantienen viva una vida cultural alternativa que opera al margen o en los bordes del sistema oficial. Pero la cultura cubana cotidiana, la que se vive en los portales y en los solares y en las esquinas de los barrios, mantiene una vitalidad que ningún sistema político ha logrado apagar. Los cubanos siguen siendo uno de los pueblos más creativos verbalmente del mundo. El llamado choteo cubano, esa capacidad de tomarse en broma absolutamente cualquier cosa, incluso las situaciones más trágicas, es un mecanismo de supervivencia psicológica que ha permitido a generaciones enteras encontrar humor en los apagones, en las colas, en las carencias, en los discursos políticos eternos, en los planes quinquenales fallidos y en las promesas oficiales que nunca se cumplen. Los cubanos hacen chistes sobre sí mismos con una sofisticación que sorprende a los visitantes extranjeros, transforman la queja en arte verbal, convierten la frustración en performance y mantienen una alegría aparente cuya profundidad es difícil de medir desde fuera. Y sin embargo, dentro de esa alegría aparente hay un cansancio acumulado que los cubanos confiesan en privado, pero que rara vez verbalizan en público. El cansancio de 6 décadas de espera, de promesas de cambio que no llegan, de colas que no terminan, de apagones que se repiten, de hijos que se van, de noticias internacionales que muestran que en otros lugares la vida puede ser distinta. Ese cansancio configura un estado psicológico colectivo que los cubanos llaman, con su humor característico, estar fula, estar en candela, estar en talla, expresiones que se traducen literalmente como estar mal, pero que comunican una resignación más profunda, casi metafísica, ante una situación que ninguno de ellos ha elegido y de la que muchos de ellos no logran escapar. La naturaleza cubana ha sido una de las grandes beneficiarias involuntarias del aislamiento del país. El embargo, que limitó el desarrollo industrial y turístico masivo durante 6 décadas, tuvo como consecuencia secundaria la preservación de ecosistemas que en otras islas del Caribe han sido devastados por la urbanización, el turismo de cruceros y la agricultura intensiva. Cuba conserva hoy una biodiversidad que sorprende incluso a los biólogos más experimentados de Latinoamérica. La Ciénaga de Zapata, en el sur occidental de la isla, es el humedal más grande del Caribe y alberga al cocodrilo cubano, una especie endémica que está en peligro crítico de extinción y que es uno de los reptiles más agresivos y veloces del continente americano. Las tierras pantanosas de Zapata son también el último refugio de la jutía conga, del manatí caribeño y de docenas de especies de aves migratorias que utilizan los humedales como escala obligatoria en sus rutas estacionales entre América del Norte y América del Sur. La Sierra Maestra, esa cordillera oriental donde Fidel Castro estableció su campamento guerrillero en los años 50, conserva uno de los bosques tropicales mejor preservados del Caribe. El Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en el extremo oriental de la isla, alberga el almiquí, un mamífero insectívoro nocturno que pertenece a una familia evolutiva que se separó del resto de los mamíferos hace 70 millones de años, y que solamente sobrevive en Cuba y en la Española. Los ornitólogos consideran a Cuba uno de los destinos más fascinantes del Caribe para la observación de aves, con más de 350 especies registradas, incluyendo el zunzuncito, el ave más pequeña del mundo, que mide poco más de 5 centímetros y pesa menos de 2 gramos, y el tocororo, ave nacional cubana, cuyo plumaje rojo, blanco y azul reproduce los colores de la bandera del país en una coincidencia que la cultura popular ha interpretado como simbólica. Las costas cubanas, especialmente las del norte y las del sur menos turistificadas, conservan formaciones de coral que en otras zonas del Caribe han sido devastadas por el blanqueamiento, la pesca destructiva y el desarrollo costero. Los Jardines de la Reina, un archipiélago de pequeñas islas al sur de la costa central de Cuba,
son considerados por los biólogos marinos como una de las áreas marinas mejor conservadas del Atlántico. Tiburones, meros gigantes, tortugas marinas, langostas y miles de especies de peces de arrecife mantienen poblaciones que recuerdan a lo que los científicos imaginan como el Caribe del siglo XVIII, antes de que la presión humana transformara la mayoría de los ecosistemas marinos del trópico americano. El tabaco cubano, el otro icono nacional, se cultiva principalmente en el Valle de Viñales, en la provincia de Pinar del Río, una región de paisajes característicos donde montañas de piedra caliza, llamadas mogotes, emergen del suelo plano como dientes gigantescos cubiertos de vegetación tropical. Los campesinos vegueros que cultivan el tabaco han mantenido durante generaciones técnicas tradicionales que combinan saberes españoles del siglo XVI con conocimientos indígenas tainos y aportes africanos posteriores. Las hojas se cosechan a mano, se secan en casas de tabaco hechas de palma y madera, se fermentan durante meses y se enrollan finalmente por torcedores expertos que pueden producir más de 100 cigarros al día, siguiendo procesos que no han variado significativamente en 200 años. Los habanos cubanos siguen siendo considerados los mejores del mundo y son uno de los pocos productos cubanos que mantienen prestigio comercial internacional intacto a pesar del embargo, aunque su volumen de producción y exportación se ha reducido significativamente en los últimos años por las dificultades agrícolas generales del país. La sucesión generacional en el liderazgo cubano marca una transición que el régimen está intentando gestionar con cautela. Fidel Castro entregó formalmente el poder a su hermano Raúl Castro en 2008, después de meses de enfermedad. Raúl Castro lo entregó al actual presidente Miguel Díaz-Canel en 2019, manteniendo durante un tiempo el control del Partido Comunista hasta su retiro definitivo en 2021. Por primera vez desde 1959, Cuba está dirigida por un líder que no participó directamente en la revolución, que pertenece a una generación más joven y que enfrenta el desafío de mantener un sistema diseñado por figuras que ya no están. Díaz-Canel, ingeniero electrónico de profesión, ha intentado proyectar una imagen de modernización limitada y de continuidad ideológica simultánea, una ecuación difícil que se ha visto desafiada por las protestas de 2021, por el éxodo migratorio masivo, por la crisis económica permanente y por la pandemia del coronavirus que afectó duramente al país en 2020 y 2021. La pandemia merece una mención específica porque fue particularmente cruel con Cuba por razones simultáneamente epidemiológicas y económicas. Cuba desarrolló sus propias vacunas contra el coronavirus, las únicas vacunas producidas íntegramente en Latinoamérica, lo que el régimen utilizó como muestra de capacidad científica nacional. Pero la población se enfrentó a brotes severos del virus en condiciones de hospitales sin medicamentos básicos, sin oxígeno suficiente, sin personal médico adecuado, debido a las misiones internacionales y al éxodo. El turismo internacional, que era una de las principales fuentes de divisas, colapsó completamente durante 2020 y 2021. Y las remesas se interrumpieron temporalmente porque las dificultades en Estados Unidos y la suspensión de los vuelos directos complicaron los flujos financieros familiares. La combinación de factores produjo la peor crisis económica desde el período especial de los 90, y fue precisamente esa crisis la que detonó las protestas de julio de 2021. El futuro de Cuba es, hoy, una pregunta que ningún analista internacional puede responder con seguridad. El país enfrenta simultáneamente múltiples problemas estructurales que se alimentan mutuamente. La economía no genera suficientes recursos para sostener el modelo. La emigración drena el capital humano más calificado y más joven. La población envejece rápidamente y Cuba es ya uno de los países con la pirámide demográfica más envejecida de Latinoamérica. La infraestructura energética está colapsada. La agricultura nacional no logra producir lo que el país consume.
El sistema de salud y la educación se erosionan año tras año, y el régimen, al tiempo que mantiene el control político, ha perdido la capacidad de proyectar un futuro deseable que motive a las nuevas generaciones a quedarse, a comprometerse, a creer. Las posibilidades de transición son varias y todas tienen riesgos. Una transición pacífica negociada implicaría reformas económicas profundas, posiblemente similares a las que China inició en los años 70, manteniendo el control político del Partido Comunista mientras se libera la actividad económica. Una transición turbulenta, de carácter más abrupto, podría desencadenarse por una crisis económica aguda, combinada con protestas masivas, en una dinámica similar a la que experimentaron los países de Europa del Este al final de los años 80. Una transición prolongada de deterioro lento, que es probablemente el escenario que estamos viendo desplegarse desde hace varios años, donde el sistema no colapsa formalmente, pero pierde capacidad funcional gradual hasta convertirse en una sombra de lo que fue. Y la posibilidad, menos discutida pero no imposible, de una restauración autoritaria modernizada, donde el régimen aproveche las herramientas digitales y los modelos chinos para reforzar el control en formas que la generación de Fidel Castro no podía imaginar. Lo que parece improbable es que las cosas se mantengan exactamente como están. Cuba ha resistido durante 6 décadas predicciones de cambio inminente que no se han materializado, y sería temerario pronosticar fechas exactas. Pero los indicadores internos, demográficos, económicos, sociales y políticos sugieren que el país se encuentra en uno de los puntos de mayor inestabilidad estructural de toda su historia revolucionaria. Y los próximos años, sea como sea que se desarrollen, marcarán el destino de un país que ha sido durante 7 décadas un símbolo inconmensurable de algo, de proyecto político, de utopía fallida, de resistencia, de tragedia, de esperanza, de injusticia, según el ojo que lo mire. Al principio de este viaje, te dijimos que hay un país a 150 kilómetros de Estados Unidos, donde el tiempo se detuvo en 1959. Y es cierto, pero lo que hemos descubierto en este recorrido por el país que se detuvo es que detrás de los coches viejos, de las fachadas que se caen, de las libretas de racionamiento y de los apagones interminables, hay 11 millones de personas que no eligieron nacer cuando nacieron ni donde nacieron, y que dentro de los márgenes que un sistema les deja, intentan vivir con una dignidad, una creatividad y una alegría que ningún régimen ha podido extirpar completamente. Los cubanos no son personajes de un documental, son seres humanos atrapados en un experimento político que lleva 7 décadas funcionando y cuyo final nadie puede predecir. No sabemos cuándo cambiará Cuba, no sabemos cómo cambiará, pero sabemos que el cambio, cuando llegue, será uno de los acontecimientos más cargados emocionalmente del siglo XXI, porque significará el reencuentro de un pueblo dividido por el mar, la reunificación de familias separadas durante décadas y el inicio de una etapa cuyas consecuencias económicas, políticas y culturales son imposibles de calcular de antemano. Solo sabemos que los seres humanos tienen una capacidad infinita para adaptarse a lo intolerable y una capacidad igual de infinita para imaginar algo mejor. Y esa segunda capacidad, la de imaginar lo distinto, la de soñar con lo posible, la de mantener viva la esperanza, incluso cuando todas las razones aconsejan abandonarla, es lo que ningún sistema político ha podido extinguir nunca completamente en la historia de la humanidad. Es la razón por la que Cuba, tal como la conocemos hoy, no durará para siempre. Y es también la razón por la que los cubanos, donde quiera que vivan, en La Habana, en Miami, en Madrid, en Hialeah, en Houston, en Nicaragua, en Holguín, en cualquier rincón del planeta donde la diáspora les haya llevado, siguen siendo uno de los pueblos más vivos, más creativos y más profundamente humanos del mundo contemporáneo. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este viaje al país que se detuvo
en 1959. Si tienes raíces cubanas, si tienes amigos cubanos, si has visitado la isla o si simplemente este documental te ha mostrado una Cuba que no conocías, déjanos tu historia abajo. Las leemos todas. Y si pudieras conocer un solo aspecto más profundamente, ¿cuál sería? La vida cotidiana detrás de los apagones, las historias de los que cruzaron el mar en balsa, la cultura que sobrevive a pesar del sistema, o el futuro de una isla que lleva más de 6 décadas siendo el centro de un experimento del que nadie sabe cómo terminará. Si este documental te mostró algo nuevo, apóyanos con tu me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los rincones más complejos del planeta. Nos vemos en el próximo destino. Porque al final, lo que Cuba nos enseña no es cómo funciona una revolución que se petrificó, es cuánto puede soportar un ser humano sin dejar de ser humano. Y esa lección incómoda y necesaria es la que esta isla del Caribe guarda con más profundidad que cualquiera de sus secretos políticos.